Los últimos tres versículos del capítulo 11 del Evangelio según San Mateo tienen unos dichos de Jesús que son propios de este Evangelio. Ningún otro evangelista los replica. Dice así: Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Para entender hoy estos dichos de Jesús, tenemos que remontarnos a las costumbres y al valor de ciertos términos que había en la época de Jesús. Jesús es un judío y entre los judíos se hablaba de la ley como un yugo. Tal vez es una imagen que a las personas de la modernidad tardía, como somos nosotros, nos cuesta mucho entender, porque ninguno de nosotros quiere tener un yugo, ninguno de nosotros quiere estar sometido a nadie. Sobre todo en estos últimos tiempos se ha hablado muchísimo de la liberación femenina. Los distintos feminismos, de una u otra manera, dicen que la mujer no debe estar sometida al varón, y por eso hay ciertas expresiones de la Biblia que nos cuestan entender, ¿no? Mujeres, sométanse a sus maridos. Bueno, con esto pasa lo mismo. Este yugo, para entender este yugo, hay que ponerse en la mentalidad del hombre antiguo. Para el hombre antiguo hay un valor que es la sumisión, no la humildad, porque la humildad no era una virtud para el hombre antiguo, pero sí la sumisión, es decir, estar sometido a alguien que verdaderamente valiera la pena. Yo soy discípulo de tal digno maestro, de tal gran rabí. Yo pertenezco a tal escuela. Mi Dios es este o aquel. Si uno obra algo, lo hace siempre influido por el poder que le viene de afuera. Por eso cuestionaban los milagros de Jesús. No negaban que Jesús realizaba milagros, pero los cuestionaban diciendo que provenían del poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Entonces, para el hombre antiguo, esta es una idea común, incorporada. Todos estamos de algún modo sometidos a alguien. Será al faraón, en el caso de los hebreos cuando estuvieron como esclavos en Egipto, o será a Yahvé cuando sean liberados por el mismo Yahvé de la mano de Moisés y Aarón. Entonces, el yugo tiene que ver con la ley. Y acá Jesús dice: mi yugo es suave, mi carga ligera. Comparado a otros yugos, comparado a otras cargas, el discipulado de Jesús es llevadero. Cuando dice aprendan de mí, mateteuo, háganse discípulos míos, entren en mi escuela, diríamos hoy día. Aprovechen porque acá es más sencillo y aparte en el recreo se les reparten golosinas. Seguir a Jesús es una ventaja. Esto es lo que está tratando de decir Mateo. Mateo es un evangelio escrito para judíos. Algunos dicen que para judíos que no querían reconocer a Jesús como Mesías, y otros dicen que fue escrito para judíos que reconocían a Jesús como el Mesías, pero que echaban de menos la seguridad que les daba la sinagoga y el cumplimiento estricto de la ley. Por eso, hacerse discípulo de Jesús significa aceptar una ley que es más conveniente, que es más llevadera, que no es tan pesada. Por eso comienza diciendo: vengan a mí todos aquellos que están afligidos y agobiados. Todos los que están afligidos y agobiados. El tema es entrar en esa categoría. Si yo estoy en la categoría de los satisfechos, si yo estoy en la categoría de los que lo saben todo y por tanto no tienen nada que aprender,
Si yo estoy en la categoría de los que están en la justa, no voy a entrar al seguimiento de Jesús. Porque para entrar al seguimiento de Jesús hay que hacerse como niños pequeños, que tienen que aprenderlo todo, porque no saben nada. Porque mi yugo es suave y mi carga liviana. No sé si todos los que practican la religión católica romana sienten esto de su religión. Yo creo que no. Yo me imagino a la religión como un río. Uno va al río, hace picnic en la orilla, se da un buen chapuzón, se refresca y vuelve renovado a su casa para emprender las tareas ordinarias. Otro va a ese mismo río y se termina ahogando. Creo que muchos se han ahogado en el río de la religión y tal vez por eso muchas personas no quieren saber nada hoy día de religión, porque como dice el refrán, el que se quemó con leche llora cuando ve una vaca. Y muchos no se quemaron, pero han visto a gente quemada, a gente limada, diríamos, a gente ahogada en el río de la religión. Tal vez porque no supimos aprovechar lo que Jesús nos ofrece, que es una ley de libertad, no para hacer lo que se nos dé la gana, sino para hacer todo con amor, sabiendo que Dios nos comprende más que nosotros mismos. Aunque tu conciencia te reproche algo, no te hagas problema. Poderoso defensor tenemos en Jesucristo. Algunos piensan que yo soy relativista. Dicen que a mí me da todo lo mismo. Y no es verdad. A mí no me da todo lo mismo. Pero trato de seguir la norma de San Agustín. Ama y haz lo que quieras. El que ama no mata. El que ama no roba. El que ama no difama. El que ama no hiere. El que ama no margina. El que ama no juzga. El que ama trata de comprender. El que ama trata de ponerse en el lugar del otro. En una oportunidad, un obispo me dijo, ¿a vos te da todo lo mismo? Y yo le respondí, no, no me da lo mismo una persona que sufre que un obispo. Eso se lo decía a él, como para que le doliera un poco. Porque muchos de nosotros estamos en el lugar de la satisfacción. Hablamos cómodamente desde nuestros escritorios, rodeados de libros que hemos leído o que los ponemos ahí de adorno para que piensen que estudiamos algo. Pero Jesús habla desde el lugar del pobre. Por eso cuando a él le traen, por ejemplo, en el relato del capítulo 8 de Juan, a esa mujer sorprendida en adulterio, le traen a una pecadora, le traen a una mujer ya juzgada y condenada. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Qué tenemos que hacer, maestro? Jesús no se acerca a ella desde la actitud del juicio, sino desde la actitud de la misericordia. Se da cuenta que esta mujer está en riesgo de perder su vida y tiene esas hermosas palabras: el que no tiene pecado tire la primera piedra, que le ayudan a esta mujer a conservar la vida. Vete y no peques más, no sea que la próxima yo no esté acá para ayudarte. Dios no anda metido en el cuchicheo. Dios no es un Dios curioso. El Dios de Jesús me refiero, ¿no? Porque hay otros dioses también por ahí. Incluso muchos de los que nos decimos católicos o cristianos, parece que adoramos a otro Dios que no es el Dios de Jesús. Este Dios que se alegra, que se manifiesta en los pequeños, en los humildes, que se abren a la gracia, que la aceptan a la salvación como un regalo, no como algo que merecen, no como algo que compraron con rituales y repeticiones. Por eso me parece que este yugo que el Señor hoy nos ofrece es lo que más nos conviene tomar para ser verdaderamente libres, porque solo el que entra en esta lógica de Jesús, en donde toda persona es mi hermana, mi hermano,
mi madre, mi hijo, mi hija. Toda persona forma parte de mi familia, no solo el que tiene mi misma sangre, no solo el que piensa igual que yo, no solo el que es de mi misma condición social o de mi misma religión. Toda persona es mi hermana, mi hermano, mi madre, mi hijo, mi hija. Y nadie es mi padre, porque hay un solo Padre que está en el cielo. Aceptemos este yugo liberador de Jesús. Dejémonos conducir por Él. Hagámonos sus discípulos y disfrutemos del río de la religión, al que tal vez no a todos les convenga acercarse.